A ver, un momentito que empiece a grabar. Ya está. Miren, el tema de calorimetría, dentro de esto estudiamos el calor. ¿Qué es el calor? Miren, antiguamente se creía que existía como una sustancia fluida que pasaba de un cuerpo a otro, que le llamaban el calórico. Luego después, en los experimentos de Joule, se descubrió que no existía tal calórico. Lo que ocurría era que ese calor está relacionado con energía que está pasando de un cuerpo a otro. Esa energía. Jeffrey Joule en sus experimentos encontró que existe una relación entre el calor y la energía. Mira, dice, cuando aumenta la temperatura en el interior o cuando se aumenta la temperatura en el interior de un cuerpo, aumenta la energía interna del cuerpo. A ver, ¿qué pasaría si tenemos dos cuerpos que están a diferentes temperaturas? El que tiene mayor temperatura va a tener mayor energía interna. Así que cuando se acerca a otro cuerpo que tiene menor temperatura, le transfiere, le pasa parte de su energía, ¿ya? Le pasa parte de su energía. Muy bien. Esto de acá sería el calor. Es el paso de la energía de un cuerpo a otro. ¿En función a qué? De una diferencia de temperaturas. Entonces, para que haya calor, tiene que haber diferentes temperaturas y el calor pasa espontáneamente de un cuerpo a otro. Entonces, el calor es energía en tránsito, o que es la transferencia de energía de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperaturas. En el sistema internacional se mide en Joule. La unidad que usamos es calorías, es la que vamos a utilizar más. Mira, cuando el calor es la energía que se transmite de un cuerpo a otro en virtud de una diferencia de temperaturas. Algo que es importante es, un cuerpo no puede almacenar calor, no puede, porque el calor es energía que está fluyendo. Entonces nosotros no podemos atrapar al calor, no podemos. Entonces, como te decía, la definición del calor es energía que está fluyendo de un cuerpo a otro. Si tú atrapases esa energía, ya no se llamaría calor, ¿ya? Entonces, un cuerpo o nosotros no podemos atrapar, almacenar el calor. Una caloría es aproximadamente 4,186 Joule y la aproximamos a una caloría aprox es 4,2 Joule. Y un Joule es igual a 0,24 calorías. Ya está la relación. Una caloría es 4,2 Joule y un Joule es 0,24 calorías. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo el calor se puede transferir? Vamos a ver tres formas básicas. Una de ellas conducción, convección y radiación. La conducción en los metales, por ejemplo, una cuchara caliente, lo acercas de repente a una hornilla encendida y se va calentando. En este caso, en los metales ocurre la conducción. La convección en los fluidos, líquidos y gases. Por ejemplo, cuando hierves el agua, ya lo pones en la olla, en la hornilla, y en este caso se va calentando y en el interior se forma corriente convección. Hay movimiento de masa en los fluidos, se llama por convección en los líquidos y en los gases. En el caso de la radiación, este calor puede transmitirse en el vacío, se llama por radiación. Por ejemplo, el calor producido por el sol. Un día de verano es capaz de viajar todo por el espacio, por el espacio. Entonces se ha propagado en el vacío. Ah, eso se llama radiación. Ese calor sensible, a ver, el calor que gana o pierde en función de una diferencia de temperatura se llama calor sensible. ¿Y cómo se calcula el calor sensible? Q es igual a se mata. Q es igual a se mata. Q es el calor que gana o pierde en calorías.
C es el calor específico que se mide en calorías por gramos, grados Celsius. Esa es la unidad del calor. Calorías por gramos, grados Celsius. M es la masa en gramos y triangulito T es la variación de la temperatura. Triangulito T es la variación de la temperatura. En el sistema internacional, la masa en kilogramos, calor en joule, el calor específico en joule por kilogramos Kelvin, o si no, joule por kilogramos grados Celsius. A ver, en esta ecuación, triangulito T es la variación de la temperatura. Lo que apareció acá, no te olvides. Si tengo que la variación de temperatura es 5 grados Celsius, en Kelvin sería la misma, ¿ya? No te olvides, la misma variación de la temperatura en Kelvin y en Celsius es la misma. Es la misma. Algunos dirán que no estaba unido con 273, esa es la temperatura. Pero la variación de la temperatura va a ser la misma en Kelvin y en Celsius. Q se mata, Q se mata. Q es el calor, CE, calor específico, M la masa y triangulito T es la variación de la temperatura. Muy bien. Ejemplo. Se tiene, en este caso se le suministra a una cantidad de, mira, a 20 gramos de agua. Una cosita que ahorita vamos a ver. El calor específico del agua vale 1. Ya ahorita vamos a explicar eso. El calor específico del agua es 1. La masa de agua 20 gramos. Y la temperatura, tú le das calor y gracias a eso la temperatura pasa de 15 a 30 grados Celsius. Ahora, ese calor se calcula como Q se mata. El calor se calcula como Q se mata. Calor Q es igual a se mata. Q es, a ver, Q es igual a calor específico que vale 1 por la masa que vale 20. Cuando usamos Q se mata, si el calor está en calorías, calor específico en calorías por gramo grados Celsius, para el agua vale 1, la masa en gramos y triangulitos T es la variación de la temperatura. El calor que absorbe es calor específico 1 por la masa 20 por el cambio de temperatura. De 15 hacia 30, ¿en cuánto cambió la temperatura? En la diferencia, 30 menos 15. Por 20 por 1, el calor que está absorbiendo este cuerpo sería 300 calorías. Muy bien. Mira, acá está. El calor específico del agua vale una caloría por gramos grados Celsius. El calor específico del hielo, 0,5, y el de vapor de agua es también aproximadamente 0,5 calorías por gramos grados Celsius. Esto es a la presión de una atmósfera. Miren, el agua, ¿en qué temperaturas está? Entre 0 y 100. El hielo debajo de 0 y el vapor de agua por encima de 100. Entonces, cuando hablamos de calor específico del agua, es la fase líquida, entre 0 y 100. No te olvides, chicos y chicas, que el calor específico es independiente de la masa. Puedes tener una masa de 1 gramo, 5 kilogramos de agua, no importa. El calor específico es el mismo, al igual del hielo y del vapor de agua. ¿Qué es el calor específico? La cantidad de calor que necesita 1 gramo de esa sustancia para que su temperatura cambie en 1 grado Celsius. Por lo tanto, el agua necesita mayor cantidad de calor que otras sustancias para calentarse. No sé ustedes cuando han ido a la playa o a la piscina, no sé si se han dado cuenta, de repente vas a la playa, la arena se calienta rápido, pero el agua difícilmente, ya en la tarde está caliente. ¿Por qué? Porque el calor específico es elevado. Y eso significa que necesita mayor cantidad de calor para que su temperatura se eleve en 1 grado Celsius. Por eso es que el agua se calienta mucho más lento que otras sustancias. Y gracias a esto, los animales que están en el interior del agua pueden vivir en un clima relativamente estable.
y eso favorece el equilibrio en el interior del mar, en los seres vivos, pues. Muy bien. Ahora, capacidad calorífica, mira. Cuando tienes una sustancia, por ejemplo, recipiente, y en el interior hay agua, ya hay agua, entonces, normalmente trabajamos en los problemas que esos recipientes son de capacidad calorífica despreciable. ¿Qué significa? No intervienen, no ganan ni pierden calor. Pero en algunos casos, en el caso real, sí, ellos pueden ganar o perder calor. Pueden ganar o perder calor porque tienen algo que se llama capacidad calorífica, ¿ya? Capacidad calorífica. En este caso, cuando hablamos de capacidad calorífica, el calor se calcula como CAT. Q es igual a calor igual a CAT. ¿Ya? Calor es igual a CAT. Donde C es la capacidad calorífica, que se mide en calorías por grados Celsius. Dirás, ¿yo cómo sé si usa CAT? Ah, porque me están indicando de frente. Hablan de la capacidad calorífica, usas CAT. Cuando me hablan de calor específico de frente, te dice, si es agua, hielo, vapor, no te van a decir porque ya conocemos los calores específicos que tienen. Triangulito T ya sabe que la variación de la temperatura. Cuando dos cuerpos, por ejemplo, agua caliente y agua fría, se mezclan, al final obtienes agua tibia. Ah, ¿qué es lo que está pasando? Uno de ellos, el que estaba caliente, se enfría y el que está frío se va calentando. ¿Hasta qué punto? Hasta que ambos alcancen la misma temperatura. Se llama equilibrio térmico. Se puede trabajar de esta manera. El calor total bueno, el calor total es 0. También podemos verlo, el calor total que uno gana es igual al calor total que el otro pierde. El calor total que uno gana es igual al calor total que el otro pierde. Entonces, temperatura 1, temperatura 2, temperatura de equilibrio, el que está a menor temperatura gana calor, el que está a mayor temperatura pierde calor, hasta que las temperaturas se igualen y alcanzan el equilibrio térmico. Miren, si es que no hay cambio de fase, podemos calcular, no hay cambio de fase, ¿ah? Y son dos cuerpos, la temperatura de equilibrio se calcula como calor específico 1, masa 1, temperatura 1 más calor específico 2, masa 2, temperatura 2, sobre calor específico 1, masa 1 más calor específico 2, masa 2. De esa manera calculas la temperatura de equilibrio, ¿ya? Calor específico 1, masa 1, temperatura 1 más calor específico 2, masa 2, temperatura 2, entre calor específico 1, masa 1 más calor específico 2, masa 2. Esto se usa siempre y cuando no hay cambio de estado. Si hay cambio de estado, esto de acá ya no se cumple. Por ejemplo, aquí. Primero hacemos el dibujo. Siempre que está a menor temperatura lo colocamos a la izquierda y el que está a mayor temperatura a la derecha. Por convención solamente. Dice, se tiene 2 gramos de agua. Ah, 2 gramos la masa. Si estamos hablando de agua, ya sabemos que el calor específico vale 1. Está a 10 grados Celsius. Se mezcla con 50 gramos, no, 4 gramos de una sustancia de calor específico 0,4 calorías por grado Celsius, que se encuentra a 50 grados Celsius. Se mezclan hasta que alcanzan una temperatura de equilibrio. A ver, chicos, dice, en este caso, la temperatura de equilibrio me están pidiendo. Eso me están pidiendo, la temperatura de equilibrio. A ver, ¿cómo sería? Usando la ecuación que estaba acá. A ver, sería temperatura de equilibrio es calor específico del primero 1 por su masa 2 por su temperatura 10 más calor específico del otro 0,4 por la masa 4 por su temperatura 50 sobre calor específico del 1 por su masa 2 más calor específico del 0,4 por la masa 4.
Y esta temperatura de equilibrio es 20 más 80, operando sobre 3,6, y me sale aproximadamente 27,78 grados Celsius. Y de esta manera resuelves este tipo de problemitas. Muy bien, vamos a seguir, a ver. Calor de transformación. Miren, el calor de transformación está relacionado a ¿qué? Al cambio de fase. Tú sabes que solamente ocurre fase para el agua en 0 y en 100 grados Celsius. Ah, por cierto, cuando el agua se encuentra, bueno, cuando está a 0 grados Celsius, el agua y el hielo pueden coexistir sin ningún problema. Y igual, el vapor de agua con el agua líquida a 100 grados Celsius puede coexistir, pero no a otra temperatura. Entonces, los cambios de fase solamente para el agua se dan entre 0 y 100. Cuando hablamos de otra sustancia, tiene sus temperaturas críticas, pero para el agua, 0 y 100. Entonces, cuando hablamos de que el agua, por ejemplo, el hielo se derrite, el vapor, bueno, el agua líquida se hierve, entonces está habiendo un cambio de fase. Cuando hablamos del cambio de fase, el calor que necesita se calcula quémala. El calor que necesita para ese cambio de fase se calcula quémala. Calor de transformación es igual. ¿La masa qué masa? La masa que cambia de estado por L, que es el calor latente. L, el calor latente. Mire, L es un valor conocido si hablamos del agua. Para el agua, la fusión, o sea, cuando hablamos de que el agua cambia de estado en 0 grados Celsius, esta L, ¿cuánto vale? 80. Cuando el agua está cambiando de estado a 100 grados Celsius, esa L, que es el calor latente, sería 540. Solamente multiplicamos por la masa, pero ten cuidado porque la masa es la masa del que cambia de estado, no toda la masa del cuerpo. Quémala, ya quémala. Cuando hablamos de que cambia de estado, se calcula el calor de transformación como la masa que cambia de estado por el calor latente. Ah, mira, mientras hay un cambio de fase, la temperatura permanece constante. Ya, mientras que hay cambio de fase, no hay cambio de temperatura. Luego que cambia de estado, recién la temperatura puede variar. Así que ten cuidado con esta partecita. Por ejemplo, cuando un cuerpo gana calor, ¿su temperatura puede ser constante? Sí, por supuesto. ¿Qué significaría? Que está habiendo un cambio de estado o cambio de fase. Qué mal, a ver. Acá tenemos, mira, temperatura respecto al calor. Por ejemplo, si acá fuera sólido, la temperatura cambia, usa se mata. Acá la temperatura no cambia, hay un cambio de fase, quémala. Y acá si era sólido, se convierte en líquido. Una vez que se convierte en líquido, la temperatura cambia, se mata. Acá hay otro cambio de fase porque la temperatura no cambia, quémala. Y acá era líquido, ahora se convierte en vapor, y acá sería se mata. Siempre que la temperatura permanezca constante, hay un cambio de estado. Ahora, nosotros vamos a ver el fenómeno en vaporización, es la ebullición. En la ebullición, ese cambio de en este caso, ese cambio de temperatura es muy rápido. En cambio, la evaporación es un fenómeno lento. Por ejemplo, cuando tu ropa lo dejas en el tendedero, para que seque demora horas, días quizás, pero luego se evapora, pero es muy lento esto. En cambio, la ebullición es muy rápido. Cuando hierves el agua, colocas en la tetera, a los minutos que empezó a hervir, ya no hay agua. Entonces vamos a trabajar con la ebullición, que es un cambio brusco. Ejemplo acá. A ver, primero tomarle captura, de repente por ahí. Hola, Moniquita. Hola, Dalia. Miren, acá está. Acá tenemos un caso. Tenemos 2 gramos de hielo que se encuentra a 0 grados Celsius. ¿Cuánta cantidad de calor le tienes que dar para que al final obtengas agua a 4 grados Celsius? A ver,
De frente no puede pasar de 0 a 4. No puede. ¿Por qué? Porque esto es hielo y por acá está líquido. No puede de frente. ¿Qué tiene que pasar? Cambiar de estado. ¿A qué temperatura cambia de estado? A 0. Ah, muy bien, está en 0. No hay problema. No hay problema. Entonces acá lo puede hacer. Ahora, bueno, acá cambia de estado, pero acá entonces, como está 0, cambia de estado. ¿Qué calor es ese? Calor de transformación. Y una vez que el hielo se convierte en líquido, recién puede cambiar la temperatura de 0 a 4. Entonces, el calor que tú le das, primero tiene que hacer que cambie de estado a 0 grados Celsius, calor de transformación. Y luego la temperatura cambia, más calor sensible. O sea, quémala más, se mata. El calor es la masa que cambia de estado. Todo cambia de estado, la masa es 2 por el calor latente. Recuerda, cuando hablamos del agua, el calor latente es a 0 grados Celsius, L vale 80. Más, se mata, pero mira, el hielo ahora se convirtió en líquido, ¿no? Porque tiene que llegar a 4 grados Celsius en agua líquida. Si hablamos de agua, el calor específico del agua es 1 por la masa, que es 2 gramos, por el cambio de temperatura. De 0 a 4, el cambio de temperatura sería 4. Calor sería 160 más 8, sería 168 calorías. Entonces necesita 168 calorías para que cumpla todo esto. Muy bien, muy bien. A ver, uno más, uno más. Acá, mira. Tengo calor, 80 grados de... A ver. Agua a 80 grados Celsius. Recuerda que si está a 80 grados Celsius, es agua líquida. Calor específico 1, 80 gramos. Tú le das calor, no llega de frente a 120, ¿ah? No puede. Tiene que llegar ¿a dónde? A 100 grados Celsius. ¿Por qué? Porque esto es agua líquida y acá es vapor de agua. Entonces, de 80 tiene que llegar a 100. Calor sensible que se calcula se mata. Una vez que llega a 100, cambia de estado, calor de transformación. Y una vez que todo el agua líquida se convierte en vapor de agua, cambia de temperatura. Usamos calor, el calor sensible, pero como se convirtió en vapor de agua aquí, es calor específico, vale 0,5. Entonces, el calor que gana me sirve para que la temperatura cambie, calor sensible más, calor de transformación más, calor sensible. Calor total es calor específico primero, acá 1, por la masa 80, por el cambio de temperatura. De 80 a 100, el cambio de temperatura es 20. Más, quémala. La masa que cambia estado, todo es 80 más el calor latente. Como hablamos del agua a 100 grados Celsius, el calor latente, ¿cuánto sería? Sería de 540. Este valor ya lo tenemos. Más, una vez que todo el agua líquida se convirtió en vapor de agua, recién cambia temperatura de 100 a 120. Usamos se mata. Calor específico del vapor de agua 0,5. La masa es la misma, 80 por el cambio de temperatura. De 100 a 120, el cambio de temperatura es 20. Acá sería 1600 más 43.200 más 800. El calor total es 45.600 calorías. O si no, 45,6 kilocalorías. ¿Ya está bien? Recuerda, el agua solamente puede cambiar de temperatura en 0 y en 100. Si no está en 0, tiene que llevarlo, o en 100, tiene que llevarlo o a 0 o a 100 para que cambie de estado, si es que lo requiere, ¿no? Para que cambie de estado. Está bien, entonces ya tenemos acá. Ah, no te olvides que mientras que hay cambio de fase, la temperatura permanece constante. Y un cuerpo que gana calor puede tener una temperatura constante. ¿Sí? Hay un cambio de fase. Muy bien. Muy bien. Angie, Edison, Sebastián, Mario, Dalia, Mónica, espero que esté bien. Ahora sí, con esta pequeña explicación ya sabes
10 minutitos, espero que te vaya bien en tu examen. 10 minutitos, chicos. Igual vamos a continuar. La idea es ir aprendiendo. ¿Ya? 10 minutitos, espero que te vaya muy bien. Entra a tu examen. No sé si... 10 minutitos, ¿ya, chicos? Espero que te vaya bien tu examen. 10 minutitos. Ujú. No te vi la teoría. Está sencillo. Despejar simplemente, ¿ah? La ecuación de temperatura de equilibrio se mata. Con eso ya te sale. Ujú. 8 minutos, 7 minutos, un poco más. Mm, 7.
6 minutos, más o menos, medio, más o menos. Cinco minutitos. Ya. 3 minutitos más o menos. Hola, Miriam. Ujú. 2 minutitos y medio, todavía queda. Minuto y medio. Ujú. Ya, falta menos de 2 minutos para que se cierre.
Ya se va a cerrar, ya se va a cerrar. Muy bien, muy bien. Ajá, gracias a lo que respondieron, chicos. Vamos a ir comenzando. Te indico cómo salen las preguntitas de acá. A ver, en la primera, ¿el calor se mide en Pascal? Por supuesto que no. En calor, bueno, en calorías medimos, ¿no? En Joule, pero no en Pascal. Falsa la primera. La segunda, cuando un cuerpo gana calor, ¿su temperatura puede permanecer constante? Por supuesto que sí. Eso se da cuando hay un cambio de estado. Ahí sería verdadero. Y la tercera, mientras que hay un cambio de fase, su temperatura permanece constante. Claro, ¿no? Mientras que hay cambio de estado, la temperatura no cambia. Verdadero. Falso, verdadero, verdadero. La uno es avioncito. En la 2, calor es igual a se mata. Nada más. El calor 40 es igual a calor específico que no lo tengo por la masa 80 gramos por el cambio de temperatura. Si va la temperatura de 3 a 13 grados Celsius, la temperatura en cuánto cambia? En 10. Entonces sería Q es igual a se mata. El calor 40 es igual a calor específico que le colocas CE por la masa 40 por el cambio de temperatura que es 10, ¿no? En la resta, 13 menos 3 es 10. Y de ahí el calor específico sería 0,05 calorías por grados Celsius. En la 2, avioncito. Ahora, en la número 3, a ver, en la número 3, hablamos de la temperatura de equilibrio, ¿ya? Si hablamos de la temperatura de equilibrio, chicos, ¿cómo sería? Mira, voy a utilizar temperatura de equilibrio. Estamos hablando del agua, se mezcla con agua. Sabemos que el agua tiene calor específico 1. Temperatura de equilibrio sería calor específico del agua, que es 1, por su masa 5, por su temperatura 10, más calor específico de la otra sustancia, que es agua, o sea, 1, por su masa 20, por su temperatura 40, sobre calor específico del primero, que es 1, por su masa 5, más calor específico del segundo, que es 1, por su masa 20. ¿No? Entonces sería 1 por 5 por 10 más 1 por 20 por 40 sobre 1 por 5 más 1 por 20. Y haciendo la operación de la 3 me sale dinosaurio, 34 grados Celsius. Ese sería con respecto a esas preguntas, chicos. Ahí te indiqué para que lo puedas resolver. Entonces, la primera es teoría, la segunda simplemente usas eh, en la segunda se mata y en la tercera ecuación de temperatura de equilibrio. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver algunas preguntitas por acá, chicos. Entonces, miren. A ver, la número 1. Te doy un par de minutitos. Ujú.
Ya, muchas gracias. Mire, en este caso me dice a una solución de 800 gramos, esa es la masa, que está inicialmente a 20 grados Celsius, le das 6.400 calorías. De tal manera que la temperatura cambia de 20 hacia una temperatura T. Quiero calcular la temperatura final que alcanza. Voy a utilizar simplemente, te dan calor específico en la sustancia 0,8. Q es igual a C mata. Calor es igual a calor específico por la masa por el cambio de temperatura. Q se mata. El calor que recibe, 6.400, es igual a el calor específico, 0,8, por la masa, 800, por el cambio de temperatura. Para el cambio de temperatura sería temperatura final T menos temperatura inicial 20, T menos 20. Acá. Multiplica, sería 64, divide 6.400 entre 640, ¿no? Entre 640 me quedaría 10. Es igual a T menos 20. Pasa sumando, la temperatura final T sería 30 grados Celsius. Y muy bien, Edison, la pregunta número 1 es besito. Muy bien, muy bien. Siguiente, siguiente. Ya, a ver, la número 2. La temperatura final es como el anterior, ¿no? Besito, gracias. Como le dije, como el caso anterior, acá tenemos un cuerpo cuya masa 250 gramos y tú le das aquí 5.250 calorías. Masa 250 gramos, el calor específico vale 0,42 y gracias a que le das calor, la temperatura cambia de 60 a una temperatura final T. Quiero calcular la temperatura final. Idéntico. Usamos Q se mata. El calor que recibe, que es 5.250, se calcula como calor específico, que es 0,042, por la masa 250 por el cambio de temperatura, que sería temperatura final T menos temperatura inicial, que es 60. 250 por 0,42 multiplica, divide, y me sale 50 es igual a T menos 60. Menos 60 pasa sumando. La temperatura final T es 60 más 50 es 110 grados Celsius. Y muy bien, Edison. La pregunta número 2 es besito. Besito, besito, besito. La número 3. A ver, este es parecido al examen. Solo que la masa está en kilogramos. Pásalo a gramos. Pero 4 kilogramos. ¿Cómo se pasa a gramos? Por 1000.
0,6 kilogramos. ¿Cómo se pasa? No, 0,6 kilocalorías. ¿Cómo se pasa a calorías? Por 1000 también. Y luego reemplace la ecuación. A ver, ¿cuánto sería esa preguntita? Me están pidiendo el calor específico del material. Es como el examen, como te dije, solamente reemplazarlo. Avioncito, ya. A ver, tenemos acá, en la sustancia le das de cierto calor específico que no conozco, masa 0,4 kilogramos por 1000 sería 400 gramos, 0,6 kilocalorías por 1000, el calor sería 600 calorías y la temperatura cambia de 20 a 35 grados Celsius. ¿Qué cosa voy a utilizar? Acá está la conversión, ¿no? De kilocalorías por 1000 a calorías, de kilogramos por 1000 a gramos. Ahora voy a utilizar Q es igual a C mata. El calor que recibe 600 es igual al calor específico que no lo conozco por la masa 400 por el cambio de temperatura que es temperatura final 35 menos temperatura inicial que es 20. Esta resta sería 15, ¿no? 15. Multiplica, divide y el calor específico sería 0,1 calorías por gramos grados Celsius. Claro, ahí la tercera sería avioncito, ¿no, Edison? Muy bien. Esa es la número 3. Muy bien, muy bien. Mm, la número 4, también como el examen, equilibrio térmico te están pidiendo. A ver.
Besito, ya. Mire, acá tenemos, a partir de acá, en un recipiente capacidad calorífica despreciable, eso indica que el recipiente no gana ni pierde calor. Se mezcla 700 gramos de agua, que está a 0 grados Celsius, con 100 gramos de agua, que está a 80 grados Celsius. Si hablamos del agua, calor específico 1. Hay que tener cuidado porque cuando hablamos de cero puede ser hielo o agua. Acá es agua, así que no hay ningún problema. No hay cambio de estado. No te olvides que la temperatura de equilibrio está entre 0 y 80. A ver, ¿cómo sería la temperatura de equilibrio? La ecuación que te di sería calor específico del primero, que es 1, por su masa 700 por su temperatura 0, más calor específico del segundo 1 por su masa 100 por su temperatura 80, sobre calor específico del primero 1 por su masa 700 más calor específico del segundo 1 por su masa 100. De acá me quedaría, acá se va esta parte porque está por 0, acá sería 8000 sobre 800 y la temperatura de equilibrio es 10 grados Celsius. No te olvides que la temperatura de equilibrio tiene que estar en este rango, en este rango. Muy bien, esa es la 4. Siguiente. Ah, dice, en un calorímetro cuyo equivalente en agua es de 45 gramos, está a 30 grados Celsius. Esa palabra equivalente en agua significa que se comporta como si fuera 45 gramos de agua a 30 grados Celsius. Entonces sería así el problema. Tenemos, este calorímetro se comporta como si fuera 45 gramos de agua. Si es agua, calor específico vale 1. Está a 30 grados Celsius. Se mezcla con una sustancia que no sé su calor específico. La masa 200 gramos, pero está a 85 grados Celsius. De tal manera que cuando se mezclan, la temperatura de equilibrio sería 40 grados Celsius. Quiero calcular el calor específico. El que tiene mayor temperatura pierde calor, el que tiene menor temperatura gana ese calor. Ahora, ¿qué más? ¿Podemos usar esa ecuación que hemos estado haciendo? Por supuesto que sí, porque no hay cambio de estado. La temperatura de equilibrio sería 40. Es calor específico del 1 por su masa 45 por su temperatura 30 más calor específico del segundo, CE, por su masa 200 por su temperatura 85 grados Celsius sobre calor específico del 1 por su masa 45 más calor específico del por su masa 200. Esto multiplica, me quedaría 1800 más 8000 CE es igual a 1350 más 17000 CE. Esto resta, 450 es 9000 CE, C es calor específico, divide, y el calor específico sería 0,05 calorías por grados Celsius. Hay preguntas como en este caso que son un poquito operativas, pero como te digo siempre, hay que estar preparados para la parte operativa. Eso es importante, chicos, para la parte operativa, porque si no, nos va a quitar mucho tiempo y no vamos a poder resolver otras preguntas más. Muy bien, esa es la 5. Ah, mira. Tenemos 400 gramos de hielo a menos 20 grados Celsius. ¿Cuánto calor necesito para obtener todo ese hielo, pero líquido? O sea, yo quiero los 400 gramos, pero ya en agua líquida, ya no en hielo.
Miren, yo tengo hielo a menos 20 grados Celsius. Calor específico del hielo es 0,5 y la masa 400 gramos. Tú le das calor. Yo quiero obtener agua líquida, pero en esta zona es hielo. No puede haber agua líquida. Tiene que llegar de menos 20 hacia 100, hacia cero, discúlpame, hacia cero. Hay un calor sensible que se calcula como se mata. Una vez que llegó a cero, recién puede cambiar de estado. Quémala. Ya de esa manera obtendrías agua líquida a 0 grados Celsius. Mientras que estamos en la zona del hielo, calor específico es 0,5. Entonces, el calor que necesita sería calor sensible más calor de transformación. O sea, se mata más, quémala. Mire, aquí el calor específico del hielo en esta zona, 0,5. Por la masa, 400. Por el cambio de temperatura, de menos 20 hacia 0 sería 0, 0 menos 20. O sea, el cambio de temperatura es 20. Más quémala. Todo el hielo cambia de estado a líquido. La masa es 400 por el calor latente. Y cuando hablamos de 0 grados Celsius, en este caso, el calor latente, ¿cuánto vale? 80. Ahora solamente operamos 4.000 más 32.000. El calor sería 36.000 calorías. O si no, 36 kilocalorías. En la número 6, la clave es dinosaurio. 6, dinosaurio. Ajá, claro, Elisa, ¿no? Muy bien. Esa es la pregunta número 6, chicos. Ya está. Las 7. Te ayudo a las 7, ¿ya? Eh, sabemos que tienes agua. Sabemos el calor específico del agua. Además, yo tengo la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Si tengo el volumen que está en gramos centímetros cúbicos, como la densidad es 1 gramo centímetro cúbico, ya tengo la masa de agua. Ajá. Ahora, una vez que tengas eso ya, puedes obtener justamente lo que me están diciendo. Ah, otra cosa. Dice, yo quiero tomar esa agua a 0 grados Celsius. Esa agua significa que el agua que estaba a 25 grados Celsius va a llegar a cero. Y el hielo que estaba a menos 20 va a llegar a cero. Solamente llega hasta el hielo a cero, el agua a cero, hasta ahí queda. No va a haber un cambio de estado. ¿Ya? Eso es lo que me están pidiendo, porque yo quiero esa agua, ni más ni menos. Así que no puede haber un cambio de estado involucrado ahí. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a ver. Chicos, en este caso, un estudiante de física decía enfriar 250 centímetros
cúbicos de agua, pero recuerda una cosa, como la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, así que el volumen en centímetros cúbicos, ese valor es igual a la masa en gramos. O sea, para el agua tenemos, como tenemos 250 centímetros cúbicos de agua, tenemos 250 gramos de agua. Calor específico del agua 1, temperatura 25 grados Celsius. Se mezcla con hielo que está a menos 20 grados Celsius. Calor específico del hielo 0,5 la masa M. De tal manera que ambos alcancen la temperatura de equilibrio de 0. Sin cambio de estado, ¿ah? Porque acuérdate que en 0 puedes coexistir los dos. Podemos trabajar así. El calor que él está ganando en valor absoluto es igual a el calor que él está perdiendo. ¿Cómo calculamos el calor que él está ganando? Se mata. Y el calor que él está perdiendo se mata, pero en valor absoluto. Para el hielo, calor específico 0,5 por la masa M por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura sería 0 menos 20, sería 20. Es igual, para el agua se mata. Calor específico vale 1 por la masa 250 por el cambio de temperatura. Acá no puede ser final menos inicial porque sería negativo. Como está en valor absoluto sería temperatura de la derecha que es 25 menos temperatura a la izquierda que es 0. 25 menos 0 sería 25. Y acá sería 10m es igual a 6.250 divide y la masa sería 625 gramos. La pregunta número 7 es, besito. Muy bien, esa es la 7. ¿Ya está? La 8. Miren, ¿he ido con el dibujo? Ya, mira. Dice, en una taza hay 250 gramos de café, cuyo calor específico vale el agua, que es 1, está a 100 grados Celsius. Le añadimos 50 gramos de hielo, que está a 0 grados Celsius. ¿Cuál sería la temperatura final? A ver, la clave son positivas, así que obviamente va a estar en la zona del agua líquida. Quiere decir que para el café que está aquí, simplemente sería se mata, pero para el hielo no puede ser se mata de frente, porque es hielo. Primero quémala y una vez que cambió de estado, recién usa se mata. Entonces, para él, se mata es igual para él, se mata más, quémala. A ver cómo sería.
vamos a ver, vamos a ver. En este caso, chicos, el hielo, quémala. Pero en la masa es todo, va a cambiar de estado, pero el calor latente vale 80, ¿no? Más se mata. Una vez que se transformó en agua líquida, el calor específico vale 1. El calor que gana él es igual al calor que pierde, pero en valor absoluto. Con lo que gana, se cambia de estado, calor de transformación más calor sensible. Para él solamente calor sensible. Sería quémala, que sería masa que cambia de estado 50 por el calor latente que ya conocemos, 80 más, se convirtió en líquido, agua. Calor específico vale 1, se mata. Calor específico 1 por la masa 50 por el cambio de temperatura. De 0 llega a T, cambio de temperatura sería T menos 0. Es igual a, para él, se mata. Calor específico del 1 por la masa 250 por el cambio de temperatura. Siempre vas a trabajar, cuando hablamos de equilibrio, temperatura derecha menos izquierda. Sería 100 menos T, porque está en valor absoluto, hay que convertirlo en positivo. 100 menos T. Acá sería 4000 más 50T es igual a 25.000 menos 250T. 300T es igual a 21.000 y la temperatura T sería 70 grados Celsius. Ahí la número 8 es avioncito. A ver, interpretación de la gráfica, la número 9. ¿Cómo sería? El calor latente están pidiendo, ¿no? Vamos a ver. Chicos, en este caso, miren, acá parte de 0. ¿Qué pasa en esta zona? Cambio de temperatura. Obviamente, se mata. Aquí la temperatura permanece constante. Hay un cambio de estado y acá la temperatura cambia. Entonces, se mata, quémala, se mata. Eso ya lo conocemos por teoría. A ver,
La fase sólida está al principio. Está en la fase sólida, entonces acá está la fase líquida. Calcular el calor latente de fusión aquí. El calor específico de la fase sólida aquí es 0,4. Esta es la zona sólida. Para la fase sólida voy a utilizar QC mata. El calor que absorbe de 0 a 240 sería 240. Es el calor específico que vale 0,4 por la masa que no conozco por el cambio de temperatura de 0 a 70 grados Celsius. El cambio de temperatura es 70. Multiplica, divide, la masa es 240 entre 28, sería 60 sobre 7 gramos. Ya tengo la masa. Ahora, en esta zona voy a calcular ¿qué cosa? El cambio de estado. ¿Cómo? Quémala. Mira, si acá es 240 calorías, 960 calorías, ¿cuánto está absorbiendo? La diferencia. 960 menos 240 es lo que absorbe. Es igual a la masa que cambia de estado, es la misma masa. 60 sobre 7 por el calor latente. Resta, multiplica, divide y el calor latente es 84 calorías por gramos. En la número 9 es besito, 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 besito. ¿Está bien? Ya tenemos la interpretación de las gráficas. Falta la 10. Vámonos a la 10. A ver, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable, o sea, no gana ni pierde calor, hay 400 gramos de hielo a 0 grados Celsius. ¿Cuánta es la cantidad de calor que necesitas para obtener 100 gramos de vapor de agua? Ah, mira, inicialmente era 400 gramos de hielo. Al final a 100 grados Celsius van a llegar los 400 gramos, pero solamente 100 gramos cambia de estado. ¿Cuánto es el calor que necesita? A ver, acá tenemos el recipiente, mira. Capacidad calorífica despreciable, o sea, no gana ni pierde calor. Hay dentro 400 gramos de hielo a 0 grados Celsius. Le da calor y de esa manera todo el hielo se convierte en líquido. Toda la masa de hielo, 400 gramos, se convierte en líquido. Y de ahí toda la masa de 0 pasa a 100 grados Celsius. Pero una vez que llega a 100 grados Celsius, se cambia estado a vapor de agua. No todo, solamente 100 gramos. No todo, ¿ah? Solamente 100 gramos cambia de estado. Ah, me están pidiendo cuánto es el calor que necesita. Ten cuidado, ¿ah? En esa partecita. A ver, entonces, me están pidiendo cuánto es el calor, ¿no? Sí, cuánto es el calor que necesito. Vamos a ver. Ese calor sería
el calor para que cambie de estado, calor de transformación, y una vez que cambie de estado llega de 0 a 100, calor sensible más. Una vez que llega a 100, el agua líquida cambia de estado, pero solamente 100 gramos. Hay un calor de transformación que se calcula quémala. Quémala, se mata, quémala. El calor es la masa que cambia de estado, todo 400 por el calor latente acá, 80 más. Se mata, pero acá es líquido, agua líquida. Calor específico del agua líquida 1 por su masa, que es 400 por el cambio de temperatura. De 0 a 100 sería 100. Más quémala. No todos los 400 no cambian de estado, solamente 100 gramos. Entonces la masa que cambia de estado sería 100 por el calor latente a 100 grados Celsius sería 540. El calor es 32.000 más 40.000 más 54.000 sería 126.000 calorías, que es igual a decir 126 kilocalorías. Entonces, esa sería la preguntita que está acá.